Tú podrías estar sobreentrenado o sobreentrenada. Hoy vamos a platicar sobre qué es el sobreentrenamiento, por qué podría suceder el sobreentrenamiento y, claro, muy importante, cómo puedes prevenir que te sobreentrenes. Vamos a empezar con un dato contundente. Del 10 al 20% de los atletas que están bajo un entrenamiento intensivo cursan sobreentrenamiento. Entonces, como verás, no es un problema menor. Y como decía, hay que asegurarnos o al menos tener una idea de si tú probablemente estés en riesgo de estar sobreentrenado, sobreentrenada o inclusive ya cursar un sobreentrenamiento. Bueno, pero a ver, esa palabra de sobreentrenamiento es muy rimbombante, todo el mundo la escucha, todo el mundo la dice, pero realmente, ¿qué es el sobreentrenamiento? Por supuesto que hay 1000 definiciones, unas muy técnicas, muy complejas, que simplemente te van a dejar inclusive más confundido o más confundida. Entonces te voy a dar la definición más sencilla y más concreta que encontré y que pude resumir. Bien, ¿qué es el sobreentrenamiento? Una situación en la cual te exiges más de lo que tu capacidad de recuperación puede dar. Y ojo, fíjate cómo no menciono un tiempo de entrenamiento o una intensidad de entrenamiento en particular. No es, pues mira, el sobreentrenamiento se da cuando una persona entrena más de 25 horas a la semana, ¿no? O el sobreentrenamiento se da cuando una persona entrena más de 30 horas a la semana y al menos el 50% de ese entrenamiento se da a una intensidad mayor al 80%. No estoy metiendo en lo absoluto ningún parámetro así de concreto para determinar o para definir el sobreentrenamiento. Es simplemente cuando tu entrenamiento sobrepasa tu propia capacidad de recuperación. Esto porque es muy importante tener presente, porque tu capacidad de recuperación depende de muchas variables. Por supuesto, de tu condición actual. Una persona que tiene cierto ritmo de entrenamiento durante los últimos meses o años tiene una mayor capacidad de recuperación por la misma condición que ya ha formado que una persona que está retomando o iniciando por primera vez cierta actividad, ejercicio o deporte. Entonces, estas dos personas entrenando exactamente lo mismo, una podría terminar con sobreentrenamiento y la otra ni siquiera llegar a una intensidad que genera adaptaciones nuevas en el deporte o en la actividad física que esté realizando. ¿Estamos de acuerdo? Otra variable, no solo la experiencia y la condición actual, sino tu descanso. Y aquí hago un paréntesis, es muy importante esto porque lo digo muchísimo, pero la verdad es que me parece que la mayoría de las personas no lo contemplan o no lo tienen en mente con la prioridad que debe ser, que es el descanso. Siempre digo esto, el descanso es parte del entrenamiento y no me refiero únicamente a los descansos que se requieren en la gran mayoría intraentrenamientos, durante los entrenamientos, sino también los descansos en una programación ya de una semana, de varios meses o inclusive de varios años. Hay periodos en los cuales simplemente se tiene que descansar de manera total o de manera pasiva o simplemente bajar el ritmo. Pero no pierdas de vista esto, el entrenamiento tiene que tener descansos, porque un error que veo muy común, bueno, aquí importante, yo no soy entrenador ni entrenadora, entonces tampoco me voy a meter a un área que no es realmente mi especialidad, ¿bien? Pero un error muy común que ven en deportistas amateurs de cualquier deporte, pero bueno, al fin y al cabo con lo que estoy más en contacto suelen ser deportistas de resistencia, es que se ponen a correr o se ponen a nadar o se ponen a rodar, pues a la ahí se va. Y parece que todo el año quieren estar a máxima y todo el año, todas las semanas quieren correr 60, 70, 80 kilómetros a la semana sin descanso, sin tener periodos en los cuales bajen el ritmo, periodos en los cuales definitivamente incrementen mucho más el ritmo para incrementar los estímulos, pero bajar el ritmo después. Y eso es un error muy común que muy probablemente en el mediano y largo plazo te va a llevar a sobreentrenamiento, a lesiones y a un montón de cosas. Entonces no pierdas de vista que el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, si tu entrenamiento no está contemplando adecuadas periodos de descanso, y reitero, tanto intraentrenamiento como ya en una programación más larga, pues también te puede dar sobreentrenamiento. También está la variable en la cual tal vez no estés consumiendo la cantidad adecuada de energía. Entonces, por eso es muy importante esta definición que te mencionaba.
cuando te exiges más allá de tu capacidad de recuperación. Entonces, no necesariamente es que entrenes mucho, entre comillas, sino si entrenas mucho respecto a tus descansos, si entrenas mucho respecto a tu condición actual, si entrenas mucho respecto a la calidad de tus descansos, porque igual puedes decir, oye, sí tengo programado 1 o 2 días de entrenamiento de descanso activo, o tengo 1 o 2 semanas cada 3 meses para descansar y bajar el ritmo, pero resulta que igual tu sueño es muy inadecuado, ¿no? Descansas muy mal por insomnio, por problemas físicos, bueno, un montón de causas que puedes tener para descansar mal. Entonces, tal vez tengas programado el descanso, pero tus hábitos de sueño por 1001 razones no sean los adecuados y termines sobreentrenándote, no por la programación que tienes, sino por la mala calidad de descanso que tal vez no esté plenamente en tu control, y tendrías que asesorarte con alguien profesional en el área que te permita recuperarte, ¿no? Igual, un error muy común que vemos es que se tiene miedo a ganar peso corporal, a ganar grasa corporal, y entonces limitan demasiado la cantidad de energía que consumen, principalmente y de manera muy lamentable a partir de los hidratos de carbono o carbohidratos, como normalmente les mencionamos, porque de manera totalmente injustificada son los eternos villanos. Todo mundo le tiene miedo a los carbohidratos, todo mundo le tiene miedo, como si la causa de ganar grasa corporal es la presencia o ausencia de carbohidratos, y eso es un error en general bastante común, lamentablemente, ¿no? Entonces, muchas personas, por miedo a ganar peso corporal o con la intención de perder grasa corporal, limitan mucho su ingestión de energía total o la cantidad de energía que ingieren a partir de los hidratos de carbono. Que recuerden, en un deportista de resistencia y en la gran mayoría de deportistas de cualquier disciplina, los hidratos de carbono suelen ser la principal fuente de energía. Bueno, no solo la principal, la mejor fuente de energía. Un programa me dedicaré totalmente a hablar del tema, pero no me canso de enfatizar la importancia de los hidratos de carbono en la alimentación de los deportistas, para que le dejes de tener miedo a los carbohidratos solo por ser carbohidratos. Por supuesto que hay 1001 opciones entre las fuentes de carbohidratos. Bueno, entonces, como verás, hay muchísimas posibles causas de sobreentrenarte. No es solo entrenar mucho o no, sino si descansas de manera adecuada para esa exigencia física, si te alimentas de manera adecuada para esa exigencia física. Entonces podrías tener un deportista o una persona físicamente activa, no necesariamente que practique algún deporte, que entrena 30 horas a la semana. Bastante, ¿estás de acuerdo? 40 horas a la semana, pero se alimenta de manera adecuada para esa carga física, en cantidad de energía y en tipo de nutrimentos, y bueno, un montón de variables que tenemos que contemplar cuando hablamos de manera profesional en nutrición deportiva. Y además descansa de manera adecuada para esa carga física y no tendría por qué sobreentrenarse. O puedes tener una persona que entrena relativamente poco, me refiero 12 horas, 10 horas a la semana, pero descansar de manera pésima o no descansar en general, o alimentarse de manera garrafal y estar sobreentrenado, sobreentrenada. Entonces quítate de la cabeza esta idea de que simplemente entrenar mucho, entre comillas, es la única causa de sobreentrenamiento, porque no es así. Bien. Ahora, ¿por qué sucede? Aunque ya lo dije en los últimos minutos, pues básicamente puede ser por una mala planificación de tu entrenamiento, que, reitero, incluye los descansos, o una mala implementación del entrenamiento. Porque puede ser que tu programa de entrenamiento esté diseñado, mira, chulada, perfecto, pero si tú lo implementas con las patas y haces lo que se te antoja, y tu entrenador, que es profesional y que considera tu condición, el tiempo que tienes para prepararte para X competencia, por un montón de variables que contemplan los entrenadores profesionales y entrenadoras profesionales, tú dices, pues mira, a mí me mandó lunes descanso activo, pero yo no estoy cansado de la rodada del fin de semana, yo creo que voy a correr el doble del tiempo que me mandó, o voy a correr al doble de intensidad, porque yo sí puedo, ¿no? Entonces voy a avanzar más rápido. Pues no lo hagas. De hecho, te voy a platicar una anécdota muy curiosa, pero que ejemplifica de manera muy particular o muy buena este punto. Tengo un amigo, que no voy a decir su nombre obviamente, digo, aunque lo digas seguramente no lo conoces, al fin y al cabo hay 130 millones de mexicanos. Bueno, un amigo que en alguna ocasión
se metió al gimnasio a hacer pesas normal con el objetivo, como muchas personas, de querer mejorar su composición corporal de manera estética, porque recuerda que no todo el ejercicio tiene como objetivo a mejorar la estética dentro de lo ambiguo que qué es la estética, ¿no? Hay muchísimas posibles opciones. No todo mundo va al gimnasio para estar musculoso o marcado. Bien, bueno, pues él sí iba para eso, ¿no? Él era su intención, estar un poco más fit, como lo referimos a fit, un tema estético. Bueno, pues aunque reitero, yo no soy entrenador o entrenadora, bueno, pero ya tengo mis años asistiendo al gimnasio por el deporte que practiqué muchos años y bueno, hoy obviamente una parte de mi entrenamiento que hago a la semana, no todo está en el gimnasio, pero pues aunque si hago pista, voy a jugar squash, etcétera, etcétera, pues una parte sigue siendo el trabajo de pesas en el gimnasio. Entonces al fin y al cabo, más de una vez se acercó a mí para preguntarme, oye, pues tú qué sabes, cómo lo hago para entrenar, en qué me debo enfocar, los ejercicios, bla, bla, bla. Por supuesto que yo le daba recomendaciones generales dentro de mi conocimiento limitado, porque enfatizo que yo no soy entrenador o entrenadora. Bueno, entonces algo que yo me daba cuenta que él tenía, como lamentablemente muchas personas, es que traía prisa, ¿no? Quería ganar en los entrenamientos que no había hecho en los últimos 5 años y entrenar en los primeros 3 meses lo que tendría que haber entrenado en los últimos 8 o 12 meses. Quería obviamente resultados muy rápidos y cometía el error constantemente de entrenar todo el tiempo muy intenso obviamente para su condición y su experiencia. Entonces él me decía esto, es que hago esto, le decía, oye, ¿sabes qué? Seguramente lo que tienes que hacer es bajarle el ritmo, ¿no? No debes entrenar todos los músculos todos los días a máxima intensidad, bla, 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 y le trataba de explicar el motivo, que el descanso es muy importante, etcétera, etcétera. Te imaginarás el punto, ¿no? La verdad es que yo me daba cuenta que me daba un poco el avión. Y un amigo que no entrenaba con él, pero que lo veía entrenar, más de una ocasión me dijo, oye, X persona, reitero, por confidencialidad, no diré su nombre ni su apodo, yo veo que todos los días hace todo en el gimnasio. Lo que platicaste con él la última vez que nos vimos, como que lo echó en saco roto. Lo platiqué con él al menos 3 veces. Y los 3 o 4 meses que estuvo yendo al gimnasio, porque lamentablemente lo dejó por algún motivo, muchos motivos, tema que no es directamente mi incumbencia, siempre entrenó todos los días a máxima intensidad, porque yo me imagino que en su cabeza quería ganar el tiempo al tiempo, y en su lógica de el descanso es importante, pues no cabía. Decía, no, ¿por qué voy a descansar? Si lo que da las adaptaciones es entrenar, pues voy a entrenar más. Pues no voy a decir que llegó al sobreentrenamiento porque lo dudo definitivamente, pero creía que el descanso no era importante, ¿no? Y que era entre más, mejor. Lamentablemente una idea bastante implantada en muchísimas cosas en nuestra vida. Bueno, cierro la anécdota y continúo, ¿no? Entonces, mala planificación o una mala implementación del entrenamiento y del descanso que va implícito. O lo que mencionaba, una inadecuada ingestión de energía o de nutrimentos respecto a esa exigencia física que se requiere. Entonces no tienes que matarte entrenando para terminar sobreentrenado. Bien, bueno, pues al fin y al cabo una persona que termina en una situación de sobreentrenamiento no solo se limita al riesgo que puede tener obviamente su cuerpo, sino que también puede afectar su bienestar psicológico y crear problemas en el sistema inmunitario. Uno de los signos o síntomas que puede tener una persona con sobreentrenamiento es constantemente estarse enfermando, constantemente estarse lesionando. Bueno, dicho eso, tengo una lista de 10, me parece que son 10, igual y son 8, igual y son 11, no lo recuerdo muy bien, pero de 10 signos o síntomas emblemáticos de una persona que está con sobreentrenamiento. Pero antes de mencionarlas, es importante para mí que tengas presente, número 1, la única persona capacitada para diagnosticar un sobreentrenamiento es personal médico especializado. No tu vecina con buena intención, no tu compañero de entrenamiento con buena intención, no un nutriólogo en un podcast que te está dando simplemente una guía general de signos y síntomas que podrían llamarte la atención. Si tienes duda o sospecha de que tal vez estés sobreentrenado, asiste a una evaluación profesional con un médico o con una médica experta y con experiencia en el área. Y además, esta lista que te voy a mencionar de, me parece que 10 puntos, ojalá que sea más o menos eso, tampoco es exhaustiva, no se limita a esta. Bien, hay otros puntos que no va a tocar simplemente para no hacer este programa de 45 minutos.
Entonces, reitero, tienes que evaluarte si tienes sospecha de tener un sobreentrenamiento. Bueno, pues dicho eso, me voy a ir rapidísimo uno por uno. Un punto muy clásico de alguien que está con sobreentrenamiento es aumento del dolor muscular. Por supuesto que el dolor muscular hasta cierto punto es parte inherente de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo le exiges cierto trabajo a tu cuerpo y pues un poco de dolor muscular será parte. Pero ojo, es bien importante, el dolor muscular no es un indicativo si entrenaste bien o mal, en ningún área, ni siquiera en el área de la hipertrofia. Esta idea que se tenía antaño y que lamentablemente hoy sigue existiendo de si no duele durante una semana después del entrenamiento no sirve, no. Un dolor excesivo, bien, puede ser un indicativo de que simplemente se te pasó la mano y si sigues entrenando así puede ser inclusive peligroso, no solo por lesiones en el momento, sino inclusive por algo que se llama rhabdomiólisis, que al final va a terminar lastimando tus riñones. No voy a hablar mucho del tema, si te interesa ese tema, así tal cual, googleale, ¿no? Rhabdomiólisis por exceso de entrenamiento y te va a encontrar infinidad de información y muchísimos casos, lamentablemente, de qué es. Bueno, pero entonces, si bajo una exigencia a la cual tú ya estás relativamente acostumbrado o acostumbrada, el dolor muscular incrementa, se presenta de manera mucho más intensa de lo habitual, eso ya es un foquito que le va sumando, entonces no lo consideres como normal. Bien, el siguiente punto es una recuperación muscular retrasada. Oye, fíjate que yo todos los días que corría, pensando en alguien que corre 20, 21 kilómetros el fin de semana, por decir algo, pues sí, la tarde me sentía cansadón, igual el lunes me sentía ahí un poco tiesón de los músculos de las piernas para haber corrido esa distancia, pero para el martes estaba prácticamente como si nada. En las últimas semanas, en los últimos meses, pues ya corro esos 20, 21 kilómetros, independientemente de qué tan bien o mal los termine, y toda la semana termino tieso, cansado, con sueño, mis músculos los siento tensos, como que no se recuperan. Ojo, ese es otro foco amarillo, cuando la recuperación muscular es más lenta de lo que habitualmente sería en tu caso. Otro punto es un rendimiento deficiente. El yo no sé qué me está pasando, entrenador, yo no sé qué me está pasando, pero entreno, me exijo, y en lugar de mejorar mis tiempos, en lugar de mejorar mi potencia, en lugar de mejorar mis pesos, probablemente estamos trabajando un tema de fuerza, voy a la baja. Y antes mis tiempos en una carrera de 5 kilómetros eran 5 minutos el kilómetro y ahora ya son 5 minutos 30 y después van a ser 6. ¿Qué está pasando? Bueno, pues si tu rendimiento va decreciendo, a pesar de que tu entrenamiento no esté en un periodo totalmente de descanso, otro foquito amarillo, ¿no? Dificultad para dormir. Y aparte se hace como una bola de nieve, ¿no? He dicho que el mal descanso, por supuesto, que puede ser una causa de sobreentrenamiento. Si tú llegas a un punto en el cual ya estás sobreentrenado o sobreentrenada, probablemente tengas una mayor dificultad para descansar de manera adecuada. Y se hace una bola de nieve. Descanso peor, me sobreentreno más. Entonces, como me sobreentreno más, descanso aún peor y me sobreentreno aún más y se hace una bola difícil de parar. Entonces igual, si empiezas a tener dificultad para dormir, cosa que en situación atípica, igual si un día viste una película de terror y no pudiste dormir, bueno, pues va a ser la película de terror. Pero dices, oye, Eliel, no, esta situación en la cual no puedo dormir, me despierto en las noches, me cuesta trabajo de conciliar el sueño, podría ser una situación de sobreentrenamiento. El punto siguiente es... Y perdóname por la palabra, pero bueno, no quiero brincarme este síntoma porque es importante. Es linfadenopatías. Ay, no sabes cómo odio usar tecnicismos, pero bueno. Las linfadenopatías. Primero, ¿qué es? ¿No? Es la inflamación de los ganglios linfáticos. Otra vez, ahí vas con tus palabras rimbombantes. Bueno, ¿qué son los ganglios linfáticos? Estos son glándulas pequeñas en forma de frijolito repartidas por todo tu cuerpo y tú las has sentido muchísimas veces. Es bastante común que te duelan o que las sientas inflamadas, por ejemplo, cuando te enfermas de la garganta, porque tenemos obviamente algunas en el cuello y es más fácil de verlas, ¿no? Pero en general se inflaman, es muy común que se inflamen cuando hay algún proceso de infección en el cuerpo, ¿no? Inclusive si tú no te sientes realmente enfermo, es un signo de que tal vez tengas alguna infección y tu sistema inmunológico está haciendo su chamba de combatir esa infección. Bueno,
Pues estas ganglios linfáticos forman parte del sistema inmunitario y estas glándulas están en el cuello, la clavícula, las axilas, la ingle, el pecho y el abdomen. Y en general funcionan como filtro para el líquido linfático. Y el líquido linfático contiene glóbulos blancos, que ahí sí me parece que todo mundo ubica los glóbulos blancos, que hay distintas células del sistema inmunitario, como parte indispensable de las defensas del cuerpo. Entonces, cuando una persona está sobreentrenada, su sistema inmunitario también se ve afectado. Es más común que haya infecciones de garganta, infecciones de estómago, porque su sistema inmunitario, reitero, y los ganglios linfáticos son parte del sistema inmunitario, se ve afectado y entonces es recurrente que esté enfermándose, tardando más en recuperarse y se puede traducir en inflamación de los ganglios linfáticos. Siguiente punto, y prometo que me parece que es el único punto medio técnico que voy a tocar. Incremento de enfermedades, como te decía. Oye, Lili, pero es que antes yo podía platicar con personas así, mira, enfermas de la garganta, casi que compartir taza de café y no me enfermaba. Y ahorita apenas alguien me estornuda a 25 metros y me enfermo. O cuando me enfermaba antes de la garganta, era ahí un poquito de moquito, un poquito ahí de dolor de cabeza y 2 días después estaba como si nada. Y ahora cuando me pega una enfermedad, una infección en la garganta, me tumba durante 2 semanas y simplemente no puedo entrenar. Entonces el incremento en la frecuencia de las enfermedades o en la intensidad de dichas enfermedades es otro posible signo de un sobreentrenamiento. Pérdida de peso y apetito. Por supuesto que hablo de una pérdida de peso que no está planificada, que no es intencional. Bueno, la pérdida de apetito creo que ahí sí en general siempre va a ser un foco amarillo por muchísimas razones. Pero ojo, puedes decir, oye, pero qué padre, ¿no? Pérdida de peso, ¿cómo? Pues eso está excelente. No, una pérdida de peso que no sea intencionada, que no sea planificada, que no sea en cantidades adecuadas, es signo de muchos posibles problemas de la salud. Uno de ellos podría ser, nuevamente, un sobreentrenamiento. Una frecuencia cardíaca elevada, principalmente en reposo. Oye, fíjate que de repente estoy sentado o sentada y me doy cuenta que mi corazón está latiendo mucho más rápido de lo que esperaría, ¿no? No estoy ni nervioso, ni estoy discutiendo, ni estoy haciendo ejercicio, simplemente estoy sentado y me doy cuenta que mi corazón está latiendo de manera rápida, de manera inexplicable. Bueno, pues ese es otro posible signo, bueno, en ese caso sería síntoma, otro posible síntoma de un sobreentrenamiento. Por cierto, igual como dato cultural, no voy a meter muchísimo al tema, pero una persona con un buen trabajo cardiovascular, con una salud y con un corazón relativamente sano, ¿no? Que normalmente suelen ser personas que hacen algún tipo de ejercicio que le exige al sistema cardiovascular y a la bomba que es el corazón, se espera que tenga una frecuencia cardíaca menor en reposo. Bien, entonces si tú tienes años entrenando algún deporte de resistencia, estás sentadito, de manera tranquila, junto a una persona que no está haciendo o que no está acostumbrada a hacer ejercicio que ejercite el corazón y se toma su frecuencia cardíaca, la tuya seguramente va a ser mucho menor que la de la otra persona. Dato cultural cerrado, ¿no? Y por último, sí, este es el último, afecciones psicológicas. En general, oye, estoy todo el día de mal humor o situaciones que en otros momentos, tampoco me sé que me eran indistintas, pero pues no pasaba más allá de, ay, mira, me hizo feo, una cara feíta la cajera del banco, pero como que ya estoy muy sensible y muy de mecha corta, situación totalmente anormal en mí, ¿no? Que termines deprimido, que en general te sientas triste, etcétera, etcétera. Pérdida de motivación, me levanto, como que no tengo ganas de ir a trabajar, no solo para el entrenamiento, me invitan a una fiesta y digo, como que no tengo ganas de moverme aquí, etcétera, etcétera. También puede ser un signo o un síntoma de sobreentrenamiento. Pérdida de ganas de competitividad. Oye, fíjate que antes iba a entrenar con mi equipo y siempre traía pique con alguien, ¿no? Y a ver, yo corro más rápido que tú, yo lo doy más, soy más potente, etcétera, etcétera. Y la verdad que ahora, ya cuando me quieren poner el pique, le digo, sí, ya vete tú ahí, adelántate, no tengo problema, yo no sé qué me está pasando. Puede ser un síntoma de sobreentrenamiento. Bueno, parámetros sanguíneos modificados, menor nivel de testosterona
o un mayor nivel de cortisol. Estos también son dos parámetros sanguíneos que se tienen que medir. No es porque tú te lo imaginas, ¿no? No es porque yo creo, no. Tienes que medirte los niveles de testosterona o los niveles de cortisol. Y si en el primer caso la testosterona está por debajo del esperado y el cortisol está por encima del esperado, puede ser un signo, no consecuencia, un signo de sobreentrenamiento. Entonces, enfatizo, y con esto estoy terminando, que si tienes sospecha de estar sobreentrenado o sobreentrenada, asistas a personal médico experto con experiencia en el área. No te autodiagnostiques por lo que escuchaste en un podcast que es una idea totalmente general. No es porque de los 10 que me dijiste, no sé si fueron 10 o no, pero bueno, de los 10 que me dijiste, como que yo siento que tengo unos 3 o 4. Igual es otra cosa, Igual y si tienes problemas para dormir, pero porque tu trabajo lo odias. Igual y realmente no tienes motivación porque estás peleado con tu pareja. Igual realmente tu rendimiento viene a la baja, ¿no? Pero pues simplemente porque tu plan de entrenamiento es inadecuado y entonces pues no te está exigiendo lo suficiente para crear adaptaciones. Hay 1000 posibles causas para cada uno de estos posibles signos de sobreentrenamiento, ¿va? Entonces, por favor, no empieces con tus signos de hipocondriaco o hipocondriaca a sentir, sí, lo tengo yo, estoy sobreentrenado. Probablemente sí, probablemente no. Asiste a un profesional para que te diagnostique. Y ahora, cerrando, prevención y recuperación, pues es básicamente lo que, hasta por obviedad, hablando de lo que dijimos, las posibles causas, ¿no? Un programa bien diseñado de entrenamiento con cargas correctas, lo cual conlleva también descansos correctos para esas cargas. Según tu nivel de condición, tu experiencia, a la competencia o el evento o a la actividad que estás, para la cual te estás preparando, alimentación e hidratación adecuadas. Y fíjate cómo estoy diciendo adecuadas. No te estoy dando gramos de proteína, gramos de carbohidratos, mililitros de agua, porque es muy distinto para una persona que está entrenando y preparándose para un sprint, el primero en su vida, que para una persona que está preparándose para un Ironman, un full, pero que es el 8º en su vida, que ya tiene muchísima experiencia y condición para ese punto, ¿no? Entonces, no te podría dar exactamente qué es la alimentación y hidratación adecuada, porque depende muchísimo del contexto y de muchas circunstancias, ¿va? Bueno, pues con eso termino. Espero que te haya sido muy útil. Por favor, si tienes alguna pregunta o duda, coméntalo, asesórate, acércate a alguien que realmente sea experto en el tema. Te voy a dejar, por supuesto, en las notas aquí del programa, sea en redes sociales o en las plataformas de podcast donde me estés escuchando, las fuentes, que básicamente es el manual de nutrición para ciencias del ejercicio del American College of Sport Medicine. Y también tomé un poquito de información de un portal, te recomiendo muchísimo, por cierto, que se llama My Sport Science, así www.mysportscience.com. Si te interesa el tema de la nutrición deportiva, este portal es muy confiable, ¿no? Está en inglés, pero bueno, espero que no haya un problema con eso. Bueno, pues me despido, muchísimas gracias por tu atención y nos estamos viendo en el siguiente programa.